Chicos, ¿cómo están? Bueno, recuerden que estamos en el desarrollo de la unidad número 6, en el punto específicamente del programa donde los dice la imputación objetiva, la realización del riesgo. Estamos dando casos específicamente hasta dónde llega la imputación objetiva y en qué casos no se puede realizar esta imputación objetiva con consecuencias en la responsabilidad penal. Siguiendo con el desarrollo de los casos, lo que Bacigalupo dice como el punto número E, existe desacuerdo sobre la solución de casos de consecuencias tardías. ¿Qué son estos denominados consecuencias tardías? Por ejemplo, A produce a B una lesión que le ocasiona a esta la pérdida de una pierna, ¿sí? Muchos años más tarde, esta persona B no puede escaparse por la dificultad que le produce la imputación de la pierna de unos asaltantes que lo matan, ¿sí? Si A no hubiese lesionado a B, este habría podido escapar y no habría muerto a manos de los ladrones. Para resumirles las posturas, por un lado, el segundo resultado no debe ser imputado al autor del primero, ¿sí? De la persona A, porque se produce después de haber concluido el tratamiento curativo, ¿sí? Otros autores, en la primera postura, otros autores nos dicen que sí, que efectivamente se puede atribuir esta responsabilidad. En términos generales, sí, estamos con la primera postura, que el resultado no debe ser imputado, ¿sí?, al autor del primero, porque se produce efectivamente después de haber concluido con el tratamiento médico que le indicaba, ¿sí?, esa postura o esa dolencia médica. Además, pensando jurídicamente, ¿sí?, si nosotros imputamos, procesamos y condenamos a esa persona por lesiones, ¿sí?, después por el principio de non bis in idem, no vamos a poder condenar posteriormente a esa persona por el delito de homicidio, ¿sí? Entonces ahí se corta, ustedes ven cómo claramente se corta la responsabilidad penal. Por otro lado, ¿sí?, por ejemplo, el médico, supongamos que un médico que infecta al paciente con el virus del SIDA, ¿sí?, en una transfusión de sangre, sí va a responder de la muerte de este, aunque se produzca 6 meses o 12 años o 6 años después, ¿sí? ¿Por qué? Porque es diferente la circunstancia. Porque lo correcto es excluir, ¿sí?, en términos generales o en términos conceptuales, para que ustedes lo entiendan, es correcto excluir la imputación en los casos de consecuencias tardías del hecho cuando sí y solo si éstas no sean percibidas como parte del conflicto social generado por la primera lesión y consecuentemente no conmuevan la confianza en la norma que prohíbe el segundo resultado, ¿sí? Otro caso que ustedes tienen que tener en cuenta: no impiden la realización del peligro los llamados nexos causales desviados, otro supuesto de atribución de responsabilidad. ¿Qué son estos denominados nexos causales desviados? Por ejemplo, A arroja a B desde un puente del río para que éste muera ahogado. B muere, pero como consecuencia de haberse golpeado con la cabeza en uno de los pilares con una piedra, ¿sí?, del puente. Lo que importa en este caso es si el suceso se desarrolló dentro de los márgenes del riesgo que objetivamente existían en el momento de realizar la acción, no lo que haya imaginado el autor sobre el futuro desarrollo del suceso, ¿sí? También en este caso se deben resolver con el criterio de los márgenes normales. Hacemos referencia a lo anterior, a un concepto anterior, los márgenes normales de riesgo, ¿sí?, los casos de extrema rareza del acontecer. Es lo que se denomina, ¿sí?, por ejemplo, un veneno que debía hacer efecto ya en el estómago, ¿sí?, pero dadas las características del sujeto pasivo, solo lo hacen en el intestino, por ejemplo, ¿sí? En efecto, en estos supuestos se trata de un desarrollo causal que transcurre dentro de los márgenes de riesgo creados por el autor con su acción, ¿sí? Otro de los supuestos es: el riesgo no se realiza en el resultado cuando otro suceso acelera la producción del mismo.
Específicamente, por ejemplo, A proporciona a B un veneno que le va a producir la muerte en unas horas. Inmediatamente después, B es atropellado por un auto que le ocasiona la muerte. El autor, en este caso, hay que distinguir que solo será punible por el hecho de tentativa, ¿sí? Otro de los casos, no resulta fácil de solución los casos de sobredeterminación del resultado. Son los casos, para que ustedes lo entiendan, que consiguen varias condiciones que por sí solas, o sea, una por sí sola no puede provocar ese resultado. Por sí solas hubiesen producido o hubiesen provocado dicho resultado. A carga un montacargas muy por encima del límite del peso autorizado, lo que en cualquier caso produciría su caída y las lesiones del operario o de otro operario que acompaña la carga. De todos modos, aunque hubiese respetado el límite de seguridad del montacargas, habría caído porque, dado por ejemplo el mal estado en el que se encontraba, solo habría podido transportar la mitad del peso autorizado. ¿Sí? ¿Cuál es la relevancia práctica de esto? La relevancia práctica es cuando las personas competentes para cada uno de los riesgos, por ejemplo, el mal estado del montacargas y la sobrecarga del mismo, no coinciden. Entonces, en estos casos, cada una de esas personas con atribuciones diferentes tienen responsabilidades penales diferentes. ¿Sí? Por un lado, se sostiene que la acumulación no es admisible, dado que cuando un riesgo ya es perfecto, ¿qué quiere decir esto? Que es suficiente para producir el resultado antes de la producción del segundo, ¿sí? Las normas destinadas a impedir el otro riesgo ya pierden su sentido, ¿sí? Sin embargo, la acumulación no se debería excluir, dado que el cumplimiento de las normas tiene sentido, inclusive cuando no ponen en peligro bienes jurídicos, como el caso de los delitos de peligro abstracto o en las tentativas inidóneas, que lo van a ver más adelante. Otro de los casos que hacen referencia a esta responsabilidad objetiva, esta responsabilidad penal, los casos en que existen dudas respecto de si una conducta alternativa, otra conducta, adecuada al deber, habría impedido que se produzca ese resultado. Por ejemplo, el caso del ciclista ebrio que cae bajo las ruedas de un camión que se le adelanta sin dejar la distancia reglamentaria. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Sí? ¿Qué creen que pasa en estos casos? El ciclista está ebrio, ¿sí? Y cae bajo las ruedas y el camión que se le adelanta sin dejar la distancia reglamentaria. El Tribunal Supremo Federal de Alemania excluyó la imputación del resultado de muerte del ciclista, ¿sí? Porque no era posible determinar si un adelantamiento correcto no hubiese producido el mismo resultado de todas maneras. Eso se fundamenta en el principio indubio pro reo, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que se afirma la posibilidad de imputar el resultado siempre y cuando el resultado hubiese aumentado el riesgo con su comportamiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el conductor del camión hubiese aumentado el riesgo en contra del ciclista. Otro de los casos en el que ustedes tienen que distinguir los supuestos de responsabilidad es que tampoco se concreta en el resultado jurídicamente relevante ni crea un peligro jurídicamente desaprobado la acción cubierta por el consentimiento del titular de un bien jurídicamente disponible. ¿Qué quiere decir esto? Hay que hacer referencia a qué grado de eficacia tiene ese consentimiento de aquel titular de un bien jurídicamente y que al mismo tiempo puede disponer, o sea, es disponible, no es indisponible. Entonces, un sector de la teoría distingue entre el consentimiento que excluye la tipicidad, ¿sí? Y otro sector distingue entre el consentimiento que excluye la antijuridicidad. O sea, ahora estamos en la tipicidad y otro sector habla de que excluye un paso posterior que es la antijuridicidad. El consentimiento, en términos generales, va a excluir la tipicidad cuando el tipo penal describe una acción cuyo carácter ilícito reside en el obrar contra la voluntad del sujeto pasivo, ¿sí?
Por ejemplo, ahí Bacigalupo les habla de lo que es el allanamiento de morada. El allanamiento de morada nosotros lo conocemos de diferente manera. No es el allanamiento en sí mismo, sino la violación de domicilio. Esto es lo que yo les decía cuando tienen que tener en cuenta o especial cuidado cuando vean diferentes delitos que hacen referencia a la doctrina y jurisprudencia española y no a la argentina, que es básicamente mantenerse contra la voluntad del morador en morada ajena. En términos generales o en principios generales, el consentimiento excluiría la antijuridicidad cuando el comportamiento del autor importe ya una lesión de un bien jurídico. Por ejemplo, en el caso de daños, ¿sí? El comportamiento del autor ya importa una lesión a ese bien jurídico, daño, ¿sí? Para hablar un poco de consentimiento hay que hacer referencia al ámbito de eficacia de este. El consentimiento no tiene eficacia general, en términos generales no tiene eficacia general. Esta depende, es decir, su eficacia depende del poder de decisión que el orden jurídico otorgue sobre el mantenimiento del bien jurídico al particular que asimismo es el titular del mismo. Es el titular de ese bien jurídico. No es válido el consentimiento, por ejemplo, para ser torturado por funcionarios policiales. No es válido ese consentimiento, por más que se exprese de manera expresa, de manera tácita, ¿sí? Para seguir hablando del consentimiento hay que hacer referencia a sus requisitos. ¿Qué es lo que hace falta para que un consentimiento sea válido? ¿Qué es lo que hace falta para que un consentimiento sea eficaz? Dependerá, en primer lugar, de la capacidad del sujeto pasivo de comprender la situación en la que consiente, ¿sí? No se requiere la capacidad establecida por el derecho civil para realizar negocios jurídicos. Es suficiente con la capacidad natural de comprender o de juzgar sobre qué se está dando, ¿sí? La capacidad o el discernimiento para ese consentimiento. En segundo lugar, el consentimiento debe ser anterior a la acción. Un consentimiento a posterior es otra cosa, es perdón, por ejemplo, ¿sí? El consentimiento, por otra parte, se debe haber mantenido hasta el momento de la acción, es decir, es retractable. El consentimiento no debe provenir, en tercer lugar, de un error ni haber sido obtenido mediante amenaza. Entonces, 3 requisitos: capacidad, anterioridad y no debe provenir de un error ni haber sido obtenido mediante amenaza. La eficacia del consentimiento depende, por lo tanto, ante todo, del conocimiento correcto del que consiente respecto de esa extensión de ese daño y de esa acción de esa persona, ¿sí? Pues es el fundamento del deber, por ejemplo, del médico de informar al paciente sobre el tratamiento de intervención y sus consecuencias específicas. Ese es el fundamento del consentimiento. ¿Por qué yo le voy a dar o por qué yo le voy a explicar? Específicamente para extender o hacer extensible esta responsabilidad y excluirla. Si yo no le informo al paciente sobre el tratamiento o sobre sus consecuencias, me voy a ver en el lugar de responder penalmente, ¿sí? El problema del consentimiento presunto, ¿sí? Se reconoce el mismo efecto al consentimiento presunto que al consentimiento en términos generales o al consentimiento no presunto. Sin embargo, solo puede ser una causa de justificación, ¿sí? ¿Apoyada en qué cosa? En una cuestión que van a ver con posterioridad, apoyada en el riesgo permitido, dado que la falta del consentimiento real impide la exclusión de la tipicidad, ¿sí? Este concepto lo van a ver también repetido cuando vean antijuricidad. El consentimiento, para que ustedes lo entiendan, es presunto cuando no es expreso, es decir, cuando el titular del bien jurídico no ha podido emitirlo o no es posible recabárselo. ¿Cuáles son los requisitos de la eficacia del consentimiento presunto? En primer lugar, la acción debe ser realizada en interés del titular de ese bien jurídico y no de otro, o sea, en interés de ese bien jurídico, de ese titular. Por ejemplo, es preciso que la violación de domicilio, ¿sí? Acuérdense, en ausencia del titular, haya sido para reparar la tubería del agua y evitar una inundación, ¿sí? En este caso, en el consentimiento presunto, es decisivo que, según un juicio objetivo, no subjetivo, no de la persona, el consentimiento hubiese sido de esperar
en ese momento de la acción, ¿sí? Por cualquier tercero razonable en el lugar del autor, ¿sí? Esto es lo que se denomina como juicio objetivo. Cualquier persona en ese mismo lugar, en esa misma circunstancia, hubiese hecho tal situación, ¿sí? Yo violo el domicilio en ausencia del titular para reparar la tubería que hubiese evitado una inundación y otros graves de mayor envergadura. En la doctrina las opiniones no son unánimes respecto de la posibilidad de acordar efecto justificante al consentimiento presunto cuando éste opere en favor del autor o de un tercero y no en favor del titular de un bien jurídico. Habíamos dicho que solo tenía valor en relación al titular del bien jurídico. Pero ¿qué pasa cuando opera en favor del autor, del propio autor o de un tercero? Bueno, la doctrina en las opiniones no son unánimes, como habíamos dicho recién. Otra situación en la que ustedes tienen que tener en cuenta, las situaciones en las que la víctima no se expone conscientemente al peligro de la acción del otro, sino en las que aquellas se expone a un peligro que proviene directamente de su propia acción. Yo, con mi propia acción, me creo este riesgo, ¿sí? Deben ser tratadas separadamente. Una cosa es crear el riesgo y otra cosa es que me exponga ante el riesgo, porque el resultado producido se imputará según el principio de la autorresponsabilidad del lesionado o de la auto puesta en peligro que mencionan algunos autores u otros del principio de la propia responsabilidad. Se trata de establecer en estos casos en los que la participación, que es causal, ¿sí?, en la peligrosa conducta de la propia víctima no resulta imputable al autor, ¿sí?, que es un mero partícipe, ¿sí? Las lesiones, consecuencias de relaciones sexuales llevadas a cabo con otra persona infectada por el virus del SIDA, por ejemplo. Lesiones, consecuencias de relaciones sexuales llevadas a cabo por otra persona infectada por el virus. Ahí tengo que determinar, por ejemplo, ex ante, si esa persona sabía y se estaba autoponiendo en peligro y conocía que esa persona tenía SIDA o no. En la jurisprudencia, esta problemática ha tenido un planteamiento muy limitado a través de la figura de la compensación de culpas, ¿sí? Esto establece efectivamente que en realidad no se trata de, si bien se trata de un problema penal, pero más dogmático, las soluciones son civiles en relación a la determinación de culpas, por ejemplo, para la determinación del resarcimiento. Entonces, bajo este principio de la determinación de culpas, qué culpa tuvo, qué porcentajes, entre comillas, tuvo una persona o la otra, para determinar las responsabilidades penales en menor medida y las responsabilidades civiles sí ya en mayor medidas. Esta situación o esta circunstancia o esta caracterización de la compensación de culpas puede ser adecuada, por ejemplo, en el ámbito de la responsabilidad civil, como venía diciendo, donde se pueden justificar ciertos juicios de equidad, pero carece, de acuerdo a ciertos autores, del rigor conceptual necesario para distinguir una conducta típica de la que no lo es, ¿sí? Algunos autores piensan que en los casos en los que la víctima debe responder por su autolesión, no se trata de la exclusión de la imputación objetiva, todos los supuestos que venimos viendo, imputación objetiva, cuándo es sí, cuándo es no, sino de supuestos de conductas que ya inicialmente están excluidas del tipo penal, autopuesta en peligro, están excluidas del tipo penal porque en tales supuestos el orden jurídico ya no protege los bienes de la víctima, ¿sí? En la doctrina se distinguen supuestos diferentes. Por ejemplo, X o una persona convence a Z de escalar un monte muy peligroso y esta segunda persona, que no es lo suficientemente experto, cae y sufre lesiones de gravedad. De una autolesión cabe hablar siempre que el que sufre esa lesión haya sido el que puso la última condición para la producción de ese resultado, lesiones graves, ¿sí? Entonces, esto es lo que se denomina autolesión o autopuesta en peligro. El que sufre esa lesión haya sido el propio que puso la última condición para la producción de ese resultado, de esa consecuencia con características penales. La autolesión, hay que hacer una aclaración, sin embargo, no va a excluir la responsabilidad del partícipe, ¿sí? Por regla, como autor mediato. Cuando vean diferentes categorías de autores,
Por ejemplo, el autor mediato cuando éste tenga un conocimiento completo o más completo que la víctima del peligro al que ésta se expone, o cuando la víctima está personalmente incapacitada para decidir responsablemente desde el punto de vista penal. Entonces, hay que distinguir la autolesión cuando esta segunda persona sabe o tiene un conocimiento completo o más completo que la víctima de cuando no lo es. ¿Sí? O cuando, por ejemplo, la víctima no está personalmente capacitada para decidir de manera responsable sí de la otra persona. ¿Sí? Entonces, esta primera persona sí tiene responsabilidad penal y en el primer caso no lo va a tener, ¿sí? Si faltan estos requisitos. Otro ejemplo, A acepta que B, que dice manejar especial destreza con un arma, con un revólver, demuestra que es capaz de dar desde una cierta distancia en la botella de cerveza que mantiene en su mano, ¿sí? Esta segunda persona dispara y da en el pecho de A, provocándole la muerte. ¿Sí? El Tribunal Supremo de España consideró que la exposición consciente a un peligro proveniente de la acción peligrosa de otro excluye la imputación objetiva del resultado al autor de dicha acción peligrosa, cuando esta exposición es equivalente a la autolesión. Puesta en peligro, autolesión. Vean la relación que hay entre estas dos, ¿sí? La autonomía, algunos autores suelen decir que la autonomía conceptual de estos casos ha sido puesta en duda y con cierta razón, si se quiere. Para finalizar, vamos a realizar lo que se denomina, lo que el programa les pide, la realización del tipo en los delitos de peligro. La realización del tipo en los delitos de peligro, ¿sí? No solo se debe comprobar la realización de una acción que supera o que está por encima de los límites del peligro permitido. Además se debe hacer otra cosa, y esta cosa que es, se requiere que la acción haya representado un peligro para un determinado bien jurídico, ¿sí? Por eso estamos hablando de realización del tipo en los delitos de peligro, ¿sí? Ya no en los delitos de actividad, que eran las consideraciones anteriores. Este peligro, ¿sí? Puede ser concreto o puede ser abstracto. Inmediatamente de eso pasamos a lo que el programa les pide, delitos de peligro concreto y delitos de peligro abstracto. La teoría ha distinguido, ¿sí? Tradicionalmente entre delitos de peligro concreto, en los que el bien jurídico debe haber sufrido un riesgo real, un real riesgo de lesión, ¿sí? Y en los delitos de peligro abstracto, en los que ese riesgo, ¿sí? En los que ese riesgo real no es necesario, no es un requisito indispensable. La realización del tipo objetivo en los delitos de peligro concreto requiere, además de la acción, de acuerdo con su conceptualización que vimos, el peligro real sufrido por el bien jurídico protegido. Delitos de peligro concreto, la realización del tipo requiere, además de la acción, que ya vimos anteriormente, el peligro real sufrido por el bien jurídico protegido. De la manera contraria, ¿sí? De la vereda contraria, en los delitos de peligro abstracto, es suficiente la comprobación solo de la acción. Por ello, en estos últimos, ¿sí? No se diferencian de los delitos de pura actividad. La distinción entre delitos de peligro abstracto y concreto resulta solo superflua, ¿sí? Solo interesan los delitos de peligro concreto, a los fines de lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, la realización del tipo en el juicio sobre el peligro, otro de los títulos que le pide el programa, ¿sí? El peligro corrido por el bien jurídico como consecuencia de la acción o de la realización de la acción es un estado que debe ser verificado expresamente por el juez, ¿sí? Debe ser realizado, ¿sí? Expresamente por el juez. El momento en el que debe hacerse este juicio sobre el peligro, es aquel en que el autor ha obrado, que es lo que se denomina juicio ex ante, ¿sí? En tal juicio deben tomarse en consideración los conocimientos del agente, ya que en el momento de la acción hay una parte solamente de las condiciones que no son conocidas por ese autor.
De lo contrario, si el resultado no llega a producirse, es decir, si el peligro no se concreta en una lesión, no hubo riesgo, nunca hubo riesgo, porque el conocimiento ex post, ¿sí?, de todas las circunstancias demuestra en estos casos que el bien jurídico nunca corrió peligro. ¿Sí? Lo repito para que lo entiendan. ¿Qué es lo que se denomina el juicio sobre el peligro? El juicio sobre el peligro es lo que se denomina el peligro corrido por el bien jurídico como consecuencia de la ejecución de la acción. Es un estado que debe ser verificado. Debe ser verificado por el juez y de manera expresa. ¿Cuándo o en qué momento lo debe verificar? Es aquel en que el autor ha obrado ex ante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este juicio debe tomarse en consideración los conocimientos de la gente que en ese momento de la acción, de esa acción, hay una parte de las condiciones que no son conocidas por el autor. Toda vez que, si pensamos de manera contraria, si el resultado no llega a producirse, es decir, si el resultado no se concreta en una lesión, no hubo riesgo nunca, porque el conocimiento ex post, no ex ante, de todas las circunstancias demuestra en estos casos que el bien jurídico nunca corrió peligro. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no va a haber, si se quiere, esta consecuencia o este resultado en relación a la atribución objetiva de la responsabilidad penal. El peligro como tal no depende de que el autor o alguien haya podido conocerlo, ¿sí?, ni que el autor o alguien haya podido tener por segura la producción de ese resultado y no de otro resultado. Otro punto de los que les pide el programa es la realización del tipo objetivo en los delitos de pura actividad. ¿Sí? Acá volvemos a lo mismo. Bacigalupo les pone el allanamiento de morada. El allanamiento de morada es lo que nosotros conocemos como violación de domicilio. En los delitos de pura actividad solo se debe comprobar, como habíamos dicho, la realización de la acción típica. ¿Sí? La realización de solo la acción típica. ¿Sí? No ya el riesgo creado, el riesgo real creado. En la violación de domicilio, ¿sí?, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Solo es preciso verificar que el autor se haya introducido contra la voluntad del morador o que permanece indebidamente en el domicilio o morada ajena. No hace falta más nada. Lo mismo ocurre en los delitos en los que la acción consiste en tener algún objeto, por ejemplo, prohibido, tener un arma o tener un explosivo. ¿Sí? Entonces, en atribuirse, o por ejemplo, una dignidad o un título, dignidad es lo que se denomina en el derecho español, o un título que no se posee o funciones que no competen al sujeto. Solamente hace falta crear esa conducta, esa acción, no hace falta más nada. Esta es la diferenciación en lo que se denomina la realización del tipo objetivo en los delitos de pura actividad. ¿Sí? Entonces, resumiendo, en los delitos de peligro, ¿sí?, hace falta peligro concreto y peligro abstracto. Esa es la diferenciación que ustedes tienen que conocer. A diferenciación de la realización del tipo objetivo en los delitos de pura actividad, en donde solo es preciso verificar ciertas conductas, si se quiere, o ciertas acciones materiales. Esto rige también para los delitos llamados de peligro abstracto, ¿sí?, que como vimos no se diferencian de los delitos de pura actividad. Por último, en estos delitos, ¿sí?, esto también rige, o mejor dicho, en estos delitos no es necesario verificar la existencia, como vimos anteriormente, de un resultado, ya sea de lesión o de peligro, y por lo tanto tampoco cabe plantear la cuestión de la imputación objetiva. Con esto terminamos por lo menos lo que es, nos faltaría el último punto de la unidad número 6, que es el consentimiento, ¿sí?, que algo ya hemos adelantado, ¿sí?, y las formas del consentimiento que lo pueden ver en De la Rúa y Lascano. A grandes rasgos ya hemos visto el consentimiento, pero lo pueden seguir puntualizando con estos dos autores. Espero que estén bien, espero que hayan entendido esta bolilla que es extremadamente difícil, ¿sí? Estoy a disposición para lo que ustedes quieran. Voy a poner ahora un foro para que ustedes puedan consultar cualquier duda que ustedes tengan. Espero estén bien, muchas gracias y nos vemos prontamente.